por más de 300 años, un tramo del actual eje, del eje central Lázaro Cárdenas, se llamó Niño Perdido. El nombre se remonta al siglo XVII, cuando un escultor español fue contratado para trabajar en el altar de los Reyes en la Catedral de la Ciudad de México. El escultor conoció y se enamoró allí de una joven, a quien también pretendía un viejo platero, un hombre tan rico como en dinero como en años, y con fama de rencoroso y vengativo. A pesar de esto, desafiando la furia del platero, la joven prefirió el amor del escultor y se casó con él. Y poco tiempo después del nacimiento de su primogénito, una noche, un pájaro ubicado al lado de la casa de la pareja se incendió, y entre las llamas, el humo, los gritos, el niño desapareció. Loca de angustia, la madre corría por las calles gritando: «Mi niño se ha perdido, devuélvanme al niño perdido». Cerca del amanecer, la mujer vio como un hombre cubría con un bulto con su capa, y sin dudarlo se lanzó sobre él, y resultó ser el viejo platero que huía con el pequeño. A partir de entonces la calle se llamó Niño Perdido. La Biblia cuenta la historia de otro niño perdido. No era cualquier niño, era el mismísimo niño Jesús, lo que nos demuestra que esta clase de problemas ocurren hasta en las mejores familias. El niño en nuestra historia fue encontrado, pero seguimos perdiendo a nuestros hijos, no solo en sentido literal, los perdemos también en muchas otras formas. ¿Cuáles son estas formas de extravío y cómo podemos encontrarlos? Les invito a considerar, hermanos, las respuestas que el texto nos sugiere. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de nuestro pasaje, quisiera recordar el hecho de que en España y en las colonias españolas en América, las calles en las ciudades solían tener nombres anecdóticos. En la Ciudad de México había una calle, la calle de la Machincuepa, la calle del Niño Perdido. Yo no sé si usted lo sepa, estamos en la antigua calle del Gusano número 129, que desde la Reforma para acá se llamó Guerrero, pero generalmente los nombres tenían que ver con algún incidente, y eso ocurrió en el caso de esta calle en la Ciudad de México. Una experiencia reconocible por los seres humanos hasta el presente, porque ocurría incluso desde los días del Señor Jesús. El niño Jesús se había perdido, y aunque fue encontrado, nos enseña que es un fenómeno que seguimos enfrentando de muchas maneras. Seguimos perdiendo a nuestros niños, no solamente de manera literal, sino también de otras formas. Y hay cuando menos 3 formas, hermanos, de las que nos habla el texto, de donde tenemos que buscar a nuestros hijos para encontrarlos. Nuestro tema es encontrando a los hijos perdidos, y las 3 enseñanzas que encontramos en primer lugar es que podremos encontrarlos buscándolos del extravío del cuidado parental. El relato principia diciendo que siendo un niño, a los 12 años, el Señor subió con sus padres a Jerusalén para adorar. Pero en el camino a regreso a Nazaret, los padres descubrieron que el hijo había desaparecido. Vivieron días de angustia porque no lo podían encontrar. José y María sufrían, no sabían la razón de su ausencia. Lo buscaron un día y una noche, otro día y otra noche. Estaban extenuados y angustiados hasta que, sin saber dónde encontrarlo, lo buscaron en el templo. Allí lo encontraron y se admiraron. La madre manifestó su angustia, mientras que como hombre, José no supo nada que decir. Jesús simplemente les dijo que debía estar ocupado en las cosas de su padre, y se sorprendió por la angustia de su búsqueda. Y es que María y José sabían muchas cosas, pero evidentemente no lo sabían todo. Ellos también debían hacer su peregrinaje en la fe, que tiene mucha luz y algo de oscuridad. El niño Jesús se extravió por razones santas, por estar en los negocios de su padre, pero hoy día la mayoría de los niños desaparecen por razones no santas. No desaparecen por los negocios de sus padres, desaparecen por los negocios de otros. Cuando mis hijos estudiaban la primaria, mi esposa y yo, fuimos testigos con frecuencia de una extraña rutina que emprendía una mujer todos los días. Cuando pasábamos por su casa para llevar a nuestros hijos a la escuela, la mujer esperaba un taxi en su casa, lo abordaba, caminaba 3 cuadras, llegaba al colegio, se bajaba en la puerta del colegio, dejaba al niño, se regresaba caminando. A la hora de la salida invertía el proceso.
Llegaba en un taxi, se paraba en la puerta del colegio, recibía a su niño y de allí regresaba a su casa. Debo ser honesto y decir que al principio me intrigó y hasta cierto punto me molestó la actitud de la mujer, porque pensaba que era una mujer que no quería caminar 3 cuadras, que era la distancia que había hasta el colegio, hasta que me di cuenta que era una mujer cuyo nieto estaba amenazado de secuestro por su propio padre. Al principio pensé que era una mujer perezosa, después descubrí que era una mujer angustiada. Pero esto no solo ocurre en nuestro país. Hace unos 4 o 5 años, un ciudadano de los Estados Unidos fue detenido en Querétaro, acusado de asesinar a su esposa en Texas, esconderla en un refrigerador para huir a México con el hijo de ambos. El hombre trabajaba como profesor de inglés en Querétaro hasta que fue arrestado por la policía y el niño llevado al albergue Caminando Juntos del DIF. El niño permaneció un tiempo allí y se veía confundido, se veía disperso, y un día mi esposa y yo fuimos a visitar el albergue. Mi esposa cargó a la criatura, era un niño afroamericano, lo cargó y empezó a hablarle en inglés. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te sientes? Y el niño abrió unos ojos enormes y volteó a ver a mi esposa. Fue como si prendieran la luz, como si de pronto le encendieran el aparato auditivo y pudiera entender por fin algo que le estaban diciendo. El padre fue deportado a Estados Unidos y el niño entregado a las autoridades de los Estados Unidos. Pero muchos niños desaparecen y nunca son encontrados. Mi suegro pertenecía a una familia próspera, formada por médicos, abogados, militares. El sol brillaba sobre sus vidas hasta que la Revolución Mexicana lo arruinó todo. Cuando mi suegro tenía 6 años, lo único que quedaba de su familia era una abuela y un hermano menor, y la abuela nunca lo superó. Ella vivió, como dijo Carlos Gardel, el resto de su vida entre la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, y decidió que a sus 6 años mi suegro tenía que sostenerla a ella y a su hermano, y lo mandó a la calle a ganarse la vida mientras ella buscaba la manera de deshacerse del nieto menor. Y lo hizo en las calles de la Ciudad de México. Tomó a los 2 niños, uno tenía 4 años, otro 6, soltó al de 4 años en una bola de merolicos en la Ciudad de México y caminó con el mayor para que trabajara para sostenerla, y mi suegro nunca volvió a ver a su hermano. Lo buscó desesperadamente durante la primera mitad de su vida, y buscando a su hermano, un día encontró al gran hermano, un día encontró a Jesucristo, y Jesucristo curó su herida. Cuando mi suegro se convirtió, su himno favorito era el de Vicente Mendoza, Jesús es mi Rey soberano. Y cuando escuchaba la estrofa, es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su honor, mi suegro lloraba porque recordaba al hermano que había perdido y al gran hermano que le había salido al encuentro y le había dado pertenencia y le había dado también identidad. Además del secuestro y la retención ilegal de niños por parte de extraños, la separación de niños ocurre por la fuga de los menores, por el secuestro por parte de parientes, la migración solitaria, desapariciones después de desastres naturales, etc. Todo esto es difícil de prevenir y tiene consecuencias graves en la vida de los menores afectados. En el tiempo en que estuvimos en Richmond, estuvimos asistiendo a la Convención Bautista de Kentucky, y fue una sorpresa para mí escuchar a un ministerio de la convención haciendo un llamado a los hogares de las iglesias, de las familias bautistas, que abrieran sus puertas para adoptar niños. Y el llamado era: hay 20,000 niños que necesitan ser adoptados, desde bebés hasta adolescentes. Fue una sorpresa para mí. Yo no creo que en México estemos mejor, incluso en el mismo estado de Querétaro, no creo que estemos mejor. Hay diferencias. Una diferencia es que ellos tienen números, les gustan las estadísticas, a nosotros no. La otra diferencia es que ellos son un país rico, una nación cristiana, la primer potencia del mundo. Nosotros no podemos decir lo mismo. Así es que le pregunté al pastor, ¿por qué hay 20,000 niños que necesitan adopción? Y la respuesta fue: es por la plaga de drogadicción. Los padres se entregan a sus adicciones
venden a sus hijos, los cambian por drogas, los abandonan, se los entregan a los abuelos, a los parientes, para vivir su vida de autodestrucción. Y hay 20,000 criaturas que necesitan un hogar. Pensé, 20,000 niños es una parte de la humanidad. 20,000 criaturas que qué futuro les espera, qué clase de futuro tienen delante de ellos. Y uno de los diáconos de la iglesia que estaba conmigo empezó a llorar y a decir, nosotros ya no lo veremos, ya no viviremos lo suficiente, pero el panorama para estas 20,000 criaturas es muy poco prometedor. Dice, hay un futuro muy sombrío para esta generación. Así es que, ¿qué podemos hacer, hermanos, ante esta realidad? Primero, ser sensibles ante ella. Los niños perdidos no desaparecen para vivir Netherland, para vivir en la tierra de nunca jamás, como en el cuento de Peter Pan. No escapan a esa tierra para no crecer o para vivir allí 1000 aventuras. Muchos se quedan a vivir allí para vivir historias de horror. No hace mucho tiempo en Estados Unidos, Netherland, la tierra de nunca jamás, es sinónimo de pedofilia porque es el nombre de la granja que Michael Jackson tenía para realizar todas sus depravaciones. Los niños perdidos no solo viven en el árbol del ahorcado, viven en el árbol del secuestrado, del vendido, del esclavizado, del prostituido, del eviscerado. Recuerdo hace unos años, Ruth, la sobrina de mi hermana Silvia Lagunas, decía, en Querétaro hay lugares de prostitución infantil, donde las niñas viejas son de 6 años. Dice, es una realidad monstruosa en nuestra propia ciudad. ¿Cómo podemos ser sensibles a esta realidad? ¿Imagina usted el rostro de su hijo, de su nieto o de su nieta en una red de pedofilia? Solo de imaginarlo me muero. Pero para que nuestra oración sea eficaz, es necesario encarnar en nuestro corazón la tragedia ajena. Pero ¿qué aprendemos de los padres del niño Jesús? Aprendemos primero de su búsqueda perseverante. Lo buscaron todo el tiempo que lo tuvieron que buscar. Segundo, aprendemos de su búsqueda inteligente. Fueron a la casa del Señor, aunque yo creo que fueron más bien a buscar al Señor de la casa. Aprendemos también de la disciplina indulgente. Estuvieron unidos durante la búsqueda. ¿Sabe, hermano, hermana? Cuando hay crisis de esta naturaleza, frecuentemente las familias se divorcian porque el hombre y la mujer se culpan mutuamente de lo que ha pasado. Aquí vemos a los padres del niño unidos, buscándolo y centrados en la solución del problema. Podemos, hermanos, centrarnos en el problema y buscar culpables o responsables. O tenemos la opción de centrarnos en la solución y cuando la encontraron, no desahogaron sobre él sus frustraciones. Así es que debemos cuidar a nuestros niños, debemos orar por nuestros niños y evidentemente también tenemos que buscar a nuestros hijos cuando es necesario. Hay una segunda enseñanza que encontramos y es que podemos encontrar a nuestros hijos perdidos buscándolos en el extravío de los valores del mundo. Una forma de extravío más de nuestros hijos es su descarrío en los anchos caminos del mundo. Mateo capítulo 7 dice que en este mundo hay 2 caminos, uno ancho y muchos van por él, y uno estrecho y unos contados lo transitan. Y la imagen más gráfica de la atracción fatal del mundo sobre los nuestros se encuentra en la parábola del hijo pródigo. Narra la historia de un hijo menor, ansioso de conocer el mundo, quien pidió a su padre que le heredara en vida, después de lo cual, dice la palabra de Dios, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo licenciosamente. La parábola dice que fue a un país lejano. Y si usted se fija, no dice el nombre de ese lugar porque tampoco necesita hacerlo. Un país lejano es el mundo que ignora y desprecia lo que en la casa es sagrado. Y es que el mundo tiene su propia escala de valores y habla también su propia lengua. Habla la lengua de los hijos de Babel. Y como en la feria de vanidades del progreso del peregrino, cacarea en esa lengua la excelencia de sus mercaderías.
Esas mercaderías son el materialismo, que quiere vernos consumidos, que quiere vernos corroídos por el deseo de comprar cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para impresionar a personas a las que no les importamos. Si alguien lo quiere usted por quien es, lo quiere con su carro nuevo o con su carro viejo. Si alguien lo quiere usted por quien es, lo quiere con su casa chica o con su casa grande. Lo quiere usted por quien es. Lo demás va a ser añadidura, no es lo más importante. El mundo quiere vernos consumidos, morir del deseo de comprar cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a personas a las que no les importamos. Un segundo valor empobrecido del mundo es el individualismo que dice lo más importante eres tú y si es necesario que pises sobre los demás, debes hacerlo para escalar. O el hedonismo, que cuando surge la pregunta ¿cuál es el propósito de la vida?, responde que es el placer y canta a voz en cuello y a los 4 puntos cardinales: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y también el relativismo moral, que ante la pregunta ¿esto es bueno o es malo?, nos responde: es bueno si te sientes bien. Pero el relativismo moral ha rebasado todo límite. Hemos hablado de que hace poco se publicó un libro cristiano en la España conservadora, cuyo título es «Solo un Jesús marica puede salvarnos». Me enferma decir eso. Me siento mal solo de repetirlo. Pero es el relativismo moral. El argumento es: para que Cristo pueda salvar al mundo, tiene que ser como el mundo. La Biblia enseña lo contrario. Un Jesús, como todos, tendría que ser salvado. Y solo un Cristo perfecto, sin pecado, podría redimir a los pecadores. Es verdad que nuestros hijos no son responsables por los valores del mundo, pero pueden decidir no abrazarlos. Pueden optar por la alternativa. Pueden elegir valores trascendentales, los valores del reino, porque el Señor Jesús nos sigue diciendo que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Pero no ser del mundo nunca ha sido fácil. Significa vivir a contracorriente. Significa ser virtualmente extraños e inadaptados en este mundo. Hace casi 50 años, un teólogo reformado, Francis Schaeffer, norteamericano él, hizo un sobrio diagnóstico sobre los cambios que ocurrirían en los próximos años en la cultura occidental y anticipó que en este tiempo la mayoría de la gente abrazaría 2 valores empobrecidos: la tranquilidad personal y la abundancia. Schaeffer dice al respecto: tranquilidad personal significa que me dejen solo, que no quiero ser perturbado por los problemas de otras personas, sin importar si se trata de personas que están al otro lado de la calle o al otro lado del mundo. Vivir la vida con un mínimo de posibilidad de ser incomodado. Tranquilidad personal significa desear que mis patrones de vida no sufran interferencia a lo largo de mi existencia, sin importar las consecuencias que ese estilo de vida pueda tener en las siguientes generaciones. Abundancia, por su parte, quiere decir la abrumadora y siempre creciente prosperidad, una vida hecha de cosas y de más cosas, un éxito juzgado por el nivel siempre ascendente de la abundancia material. Hermanos, nadie puede negar que el materialismo es un valor supremo en nuestra cultura. El materialismo pregunta: ¿cuánto vales? Pues dime cuánto tienes. Y en la cultura norteamericana se dice sin ninguna vergüenza: este hombre vale $100 millones. Porque tiene $100 millones. Su valor es ese. Vemos otra historia en la Biblia. El hombre vale por lo que Cristo estuvo dispuesto a pagar. Para Dios vale la muerte de su Hijo, la sangre de su Hijo, mucho más que $100 millones. Pero estos valores empobrecidos hay que añadirle uno más: el cristianismo cultural. Hace unos años en nuestro país se hizo frecuente que personas públicas se identificaran como cristianos renacidos. Algunas personas utilizan públicamente un vocabulario evangélico, lo que produce la sensación
del avance del Evangelio en el país. Sin embargo, pronto nos desilusionamos de sus estilos de vida. Como ahora resulta aceptable e incluso favorable parecer cristiano, el costo de identificarse como tal se vino abajo. La demanda creció porque bajó el precio. Para esta gente, ser cristiano es como comer un postre bajo en calorías. Te ayuda con la imagen y también con el cargo de conciencia. Ahora en México hay más iglesias y más creyentes que nunca, pero nuestro impacto moral es casi imperceptible. Es evidente que algo no está funcionando y creo que es el cristianismo cultural. El cristianismo cultural es la espiritualización de nuestras necesidades, de nuestros deseos, de nuestros caprichos. Es pretender que Dios nos asegure paz y prosperidad como demostración de su amor. Es el deseo de hacer de Dios un juguete, un transformer que se convierta en nuestro capricho en lugar de convertirnos nosotros a Él. Es nuestra oración que como Dios redimió a Israel en el pasado del ciego deseo de ser como los demás, nos redima del mismo mal. Yo no sé si usted recuerde, dice la palabra de Dios que en algún momento cuando los hijos de Israel ocuparon la tierra prometida, fueron ante uno de los profetas más grandes de la antigüedad bíblica, ante Samuel. Samuel fue un gigante que llevó a Israel de la era de los jueces a la monarquía, que marcó el punto de inflexión en la historia judía. Fue un juez, profeta, sumo sacerdote, el líder espiritual de la nación. Y un día el pueblo lo citó y le dijo, en otras palabras, ya no queremos ser diferentes, queremos ser como los demás. Se lo dijeron en su petición, danos un rey como las demás naciones tienen, un rey que nos saque a la guerra. Le estaban diciendo, no queremos ser distintos. Cuando Samuel escucha esto, va y se lo dice a Dios. Y Dios le dice a su siervo, Samuel, el niño es de otro. No te están desechando a ti. El problema no eres tú. Me están desechando a mí para que no sea rey sobre Israel. Dales lo que te piden y diles lo que sucederá después. Dice la palabra de Dios que Samuel ungió a Saúl, hombros arriba, más alto que todo Israel. Un foxote, un Nicolás Maduro, un tipo de casi 2 metros, pero un rey desastroso, terrible. Y hay algo extraño en la elección de Saúl. En Génesis 49, en el discurso de despedida de Jacob, bendice a Judá y dice que la realeza saldrá de la simiente de Judá y que no sería quitado el trono hasta que viniera Shilo, el dueño, y a él se congregaran todos los pueblos. Pero Saúl no era judío, Saúl era benjaminita, y fue el mismo Samuel el que ungió a Saúl. ¿Qué pasó aquí? Dios le estaba diciendo a Samuel, dile a Israel lo que va a pasar con su petición. Hermanos, alguien dijo, y creo que tiene razón, ten cuidado con lo que pides porque se te puede conceder. Y a veces, hermanos, Dios puede dejar que nos salgamos con la nuestra para nuestra propia destrucción. No es lo que tengo para ti, pero si tú quieres, es tu decisión. Y después, hermanos, terminamos arrepentidos, pero ya no podemos cambiar la historia. Bueno, el pueblo de Israel le dijo a Dios que ya no quería ser diferente, y nuestra oración es que Dios nos guarde de ese mal. Hay una tercera y última enseñanza. Se trata de de encontrar a nuestros hijos perdidos, buscándolos extraviados de Dios. Tarde o temprano, todas las iglesias sufrimos la deserción de nuestros jóvenes. Recientemente se publicó un libro que se llama Me Perdieron, que dice que en Estados Unidos el 60% de los jóvenes adultos abandonan las iglesias, 6 de cada 10. Yo no sé si esto sea cierto, pero en México parece serlo, y ni hablar de Europa. Los jóvenes, dice este estudio, pueden irse como nómadas, como exiliados o como pródigos. Como nómadas
son gente que anda de grupo en grupo sin comprometerse con ninguno. Como exiliados, son personas que viven en el mundo, pero aún así se identifican como cristianos. Recuerdo hace unos años, fuimos a testificar a Candiles y me tocó oír que alguien que iba de pareja con un servidor tocó una puerta y dice la persona: no, yo soy cristiano. Ah, qué bueno. ¿De qué iglesia es? Soy de la primera iglesia bautista de Querétaro. Volteé a verlo y en los 30 años que tengo nunca ha venido, pero es miembro de la primera iglesia bautista de Querétaro, ¿no? Y también se van como pródigos, es decir, como aquellos que se apartan, muchos de los cuales no regresan. Y esto ha llevado a pastores, a maestros, a consejeros, a padres de familia, a buscar explicaciones y sobre todo a proponer soluciones al problema. Sin importar la historia, la denominación, las prácticas o la doctrina de la iglesia, retener a los jóvenes es casi una proeza. Algunas de las causas más frecuentes de la deserción juvenil son liturgias o prácticas que ellos ven como anticuadas, grupos centrados en la organización y no en la gente, nuestras incoherencias como adultos y sobre todo la seducción de otros estilos de vida. En este libro titulado Me perdieron, hay otras causas que me sorprendieron. Una de ellas, dice, es la sobreprotección de algunos grupos religiosos. Si hay grupos que sobreprotegen o quieren sobreproteger a sus jóvenes, diciéndoles: no vayas a la universidad. Y hermanos, pues pierden por los dos lados. El joven se va a ir de todas maneras, y la otra se va a ir tan ignorante como era cuando estaba en la iglesia. Una tragedia. Entre más seamos y más educados, más difícil va a ser ignorarnos como evangélicos. Pero hay grupos que piensan la manera de retener a los jóvenes es mantenerlos ignorantes. No vayas a la universidad, quédate aquí. Y obviamente en algún momento el joven se va a ir. Otras veces, hermanos, es por ejemplo grupos con una actitud antiintelectual. Descalificar todo conocimiento por decreto, por definición. Y hermanos, terminando con una mezcolanza de ideas inadmisibles, al menos para un servidor. Como por ejemplo, decir que Noé llevó en el arca dinosaurios. Bueno, ahí están los restos de los dinosaurios. ¿Cómo aparecieron ahí? Ah, Noé los llevó en el arca. Hermanos, el joven se da cuenta de eso. El joven va a decir, o sea, se lo cuenta un niño de parvulitos, a lo mejor se la cree. Yo no. Decirles, para protegerlos de la influencia de las ideas del mundo. El mundo tiene 6,000 años. Una tendencia antiintelectual que hace que los jóvenes se vayan. Son desafíos reales, hermanos, que tarde o temprano tenemos que enfrentar. Y hay también formas de extravío personal tan sutiles que son casi imperceptibles, pero propician el extravío ajeno. Henri Nouwen, un ex sacerdote, bueno, ya murió, un sacerdote holandés, uno de los autores católicos más leídos por los protestantes, fue profesor de Yale, de Harvard y de Notre Dame, era una vaca sagrada. Cuenta cómo la pintura del regreso del hijo pródigo de Rembrandt tocó su corazón y lo llevó a los pies de Cristo. Debo ser honesto y decir que la parábola del hijo pródigo es desafiante. Recuerdo una mujer que un día me dijo, yo puedo entender la parábola del hijo pródigo como madre, pero no como hermana. Y pensándolo bien, tuve que llegar a la conclusión de que no estaba fuera de la realidad. Yo creo que en algún momento todos podemos identificarnos con esta postura. Aunque limitarnos a esa óptica es optar por la miopía voluntaria. Claro que a todos nos resulta tentador identificarnos con el hijo menor porque esperamos ser recibidos amorosamente cuando regresamos golpeados y raspados de nuestras caídas. Queremos ser amados a pesar de lo que hicimos. Difícilmente nos identificamos con el hermano mayor, pero Nouwen cuenta cómo, hablando con un amigo sobre el hermano menor, el amigo le dijo, me pregunto si más bien tú no serás el hermano mayor.
Y dice, con estas palabras se abrió un espacio nuevo dentro de mí. Francamente nunca me había visto como el hermano mayor, pero una vez que enfrenté la posibilidad, 1000 ideas dieron vuelta en mi cabeza. Dice Novan, lo primero que pensé es que efectivamente yo soy el mayor de mis hermanos. Me di cuenta cuán obediente había sido a lo largo de mi vida. Cuando tenía 6 años quería ser sacerdote y nunca cambié de opinión. Nací, fui bautizado, confirmado y ordenado en la misma iglesia. Siempre obedecí a mi Dios, a mis profesores, a mis obispos y a mi Dios. Nunca me fui de la casa, jamás perdí el tiempo ni malgasté dinero en búsquedas sensuales, ni emboté mi corazón con exceso de comida, embriaguez y preocupaciones de la vida, como dice Lucas 21:34. Durante toda mi vida fui responsable, tradicional, hogareño, pero con todo, aunque nunca me había ido de la casa, había estado tan perdido como el hijo menor. De repente me vi de una forma totalmente nueva. Vi mis celos, mi cojera, mi susceptibilidad, mi cabeza dura, mi resentimiento y mi sutil fariseísmo. Vi lo mucho que me quejaba y comprobé que gran parte de mis pensamientos y de mis sentimientos eran manejados por mi resentimiento. Ahora me parece imposible haber pensado que era el hijo menor. Con toda seguridad yo era el hermano mayor, que aunque se habían quedado en casa, había estado tan perdido como su hermano menor. Había trabajado mucho en la granja de mi padre, pero nunca disfruté de la dicha de estar con él. En vez de esto, de estar agradecido por todos estos privilegios, me convertí en una persona resentida, celosa de mis hermanos, de mis hermanas menores, que habían corrido riesgos y a pesar de ello siempre habían sido recibidos calurosamente. Debo ser honesto, hermanos, y decirles que cuando leí las palabras del padre Novan, me vi allí. ¿Cuántas veces nuestra plática la domina la crítica, el resentimiento, la queja, la murmuración? Porque somos el hermano mayor. Esta parábola no habla de oración, pero sin oración no podremos recordar a nuestros hijos. Y quizá uno de los mejores ejemplos de la súplica de una madre fue la oración de Mónica de Hipona por la conversión de su hijo Agustín. En la tradición católica le llaman Santa Mónica. En la Ciudad de México hay un lugar que se llama así, y allí hay una iglesia que se llama Resurrección. Iglesia Bautista La Resurrección de Santa Mónica. No es la resurrección de Mónica, es que está en la colonia Santa Mónica y por eso se le llama de esa manera. Ella fue madre de Agustín de Hipona y dice la palabra de Dios que dice Agustín en sus propias confesiones que desde muy joven hizo un descubrimiento, que la fruta robada sabe mejor. Tenía en su casa un huerto donde la fruta se caía y se echaba a perder en el suelo. Pero él se brincaba la barda para robarle las manzanas al vecino, porque la excitación de lo prohibido le estimulaba más. A los 16 años era un hombre promiscuo. Y cuando era un joven adulto, Mónica de Hipona luchaba de si seguir recibiéndolo en su casa o comer con él o no. Y todo ese tiempo estuvo orando por su hijo, hasta que un día tuvo un sueño. Dice Agustín que estaba su madre llorando sola y llegó un joven alegre, radiante y le preguntó por qué estaba llorando. Dijo, es por mi hijo, que está perdido. Y el joven le dijo, no, mira, está contigo, y le señaló un lugar en donde estaban juntos adorando al Señor. Y dice, Mónica entendió esto como una promesa de Dios. Pasaron 9 años antes de que finalmente Agustín volviera a los caminos de Dios. Y cuando volvió, fue el gigante del pensamiento cristiano en la antigüedad. Él decía que las lágrimas de su madre con las que mojaba el suelo donde estaba parada fueron finalmente escuchadas por Dios, quien respondió y concedió las peticiones de su corazón. Es una historia que vale la pena leer.
Nuestro texto continúa diciendo: cuando el hijo pródigo regresó, el padre ordenó que lo vistieran y le dieran zapatos. Y como sabemos, esto tiene un significado más profundo en la antigüedad bíblica que ahora. Hoy día la desnudez es motivo de alarde. Si alguien quiere 3 minutos de fama gratuita, desnúdese y publique su fotografía y tendrá publicidad instantánea por 3 minutos. Si quiere mantener la atención, tiene que hacerlo con mayor frecuencia. No tengo redes sociales, hermanos, y tal vez no las vaya a tener nunca, no lo sé. Pero no tengo que tener redes sociales para luego ver cosas que no quiero ver. Fotografías de hermanas con unas poses que digo, ¿cómo una mujer cristiana dice eso o posa así? ¿O cómo un cristiano hace alarde de estas cosas? Hermanos, Cristo dijo: lo que se hace en secreto se publica en las azoteas. Y ahora es muy evidente que hay personas que pueden hacer alarde de su desnudez, cuando en la época bíblica era motivo de vergüenza. Yo no sé si usted recuerda, hubo un rey de Amón llamado Nahash, que era amigo del rey David. Cuando Saúl persiguió a David, David hizo con su familia lo que Pancho Villa hizo con su familia durante la Revolución Mexicana. Tomó a sus padres, a sus hermanos y los mandó a La Habana. Y allí estuvieron hasta que terminó la revolución. David tomó a sus padres y los mandó a la custodia de Nahash, donde los protegió el rey hasta que finalmente David llegó al trono de Israel. Cuando muere Nahash, David manda 2 embajadores a darle el pésame a su hijo, al sucesor, pero el hombre tenía duda de si eran embajadores de buena fe o eran espías. Y como había un 50 y 50% de posibilidades, dice un rabino, les administró media justicia. Les cortó la túnica hasta la altura de las pompis y les cortó la mitad de la barba, lo que era un motivo de afrenta. En la antigüedad bíblica la desnudez era signo de impotencia, ahora es de alarde. En este país hay personas que nunca usarán zapatos. No es cuestión de gusto o de elección, sino de miseria. Y es la razón por la que los antiguos esclavos cristianos cantaban en el sur de los Estados Unidos: todos los hijos de Dios tienen zapatos. Busque esa canción en YouTube y le va a hacer llorar. Dice: yo tengo zapatos, tú tienes zapatos, todos los hijos de Dios tienen zapatos. Cuando lleguemos al cielo, decían los antiguos esclavos, Dios nos dará nuestros zapatos y recorreremos con ellos todo el cielo de Dios. Como conclusión, queda claro que necesitamos buscar a nuestros hijos perdidos. ¿Pero hay algún fundamento para encontrarlos? La respuesta es sí, y permítame decirle cuál es. Nuestro relato habla del niño Jesús perdido durante la infancia, pero hay una lectura de la parábola del hijo pródigo que tiene que ver con el propio Jesús. En un sentido, Jesús es también el hijo pródigo. Henry Nouwen dice: el propio Jesús se convirtió en hijo pródigo por nuestra salvación. Abandonó la casa de su Padre Celestial, se marchó a un país lejano, dejando todo lo que tenía para volver con una cruz a la casa de su Padre. Lo hizo obviamente no como hijo rebelde, sino como hijo obediente, sirviendo para traer de regreso a casa a todos los hijos perdidos de Dios. Así es que Dios sabe de estas cosas. Dios sabe lo que significa y lo que cuesta perder y recuperar. Pero las implicaciones de esta historia van más allá. No podemos buscar o encontrar a nuestros hijos sin tener presente la enseñanza central de la parábola del hijo pródigo. ¿Cuál es la enseñanza central? Nouwen dice: me sorprende pensar cuánto tiempo me llevó hacer del Padre el centro de mi atención. Es tan fácil identificarnos con los 2 hijos. Su desobediencia nos resulta tan comprensible y humana que identificarnos con ella surge de inmediato. Aparentemente todos participamos en mayor o menor medida
en las mismas formas de miseria humana. Nadie está completamente libre de codicia, de ira, de lujuria, de resentimiento, de frivolidad o de celos. La debilidad humana puede surgir en 1000 formas, de manera que no hay ofensa, no hay crimen o no hay guerra que no encuentre su semilla en nuestro propio corazón. Pero ¿qué hay del Padre? ¿Por qué prestamos tanta atención a los hijos cuando el Padre es el centro y cuando es precisamente Él con quien debo identificarme? La enseñanza central de la parábola es que Dios es un buscador compasivo y como tal es nuestro modelo. Dios es un buscador compulsivo que salió al aire de la tarde en el huerto del Edén a buscar al hombre preguntándole: ¿dónde estás tú? Que envió a su Hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido. El credo niceno nos recuerda que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se hizo hombre. Y Agustín de Hipona resume estas ideas cuando dice que Dios está siempre buscando y está siempre en reposo. Y dice: amas y no sientes pasión, tienes celos pero estás seguro, te arrepientes y no sientes dolor, te airas y estás tranquilo, cambias de obra pero no de parecer, recibes lo que encuentras aunque nunca has perdido nada. La base de nuestra seguridad es pues el corazón pródigo del Padre pródigo. Es aquella antigua promesa que encontramos en el profeta Isaías, quien dice: así dice el Señor, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, el botín será arrebatado del tirano, tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Oremos, hermanos, a nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos porque nos damos cuenta que la realidad de la pérdida de los hijos de tu iglesia es una realidad de la que nadie puede escapar.